Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. El día hoy es martes 25 de octubre del 2022. Estamos en la semana 14 y bueno, técnicamente continuamos esta semana y terminamos con lo que es la investigación de software. En este caso tengo lo que es, o tenemos al grupo que le corresponde hablar sobre Excel, que sería Jorge y a Montserrat. Muy bien, chicos, adelante y muchos éxitos. Ok, gracias. Bueno, hablando de Excel, comenzamos con la historia, un poquito de historia con Microsoft. Microsoft es una compañía fundada en 1974 por Bill Gates y Paul Allen. Ambos colegas idearon el impulso del desarrollo de un microordenador, el Altair 8800, tomando como patrón el homólogo de Intel. O sea, ay, no sé qué pasó. Em, ellos, se, ellos estudiaban juntos y se inspiraron en todo lo que hacía Intel y comenzaron a trabajar y después del Altair 8800 la compañía continúa investigando y desarrollando sistemas operativos. Y en 1995 persiguieron el éxito con el innovador software. Partiendo de la expansión de la tecnología de punta de Microsoft, evoluciona con los sistemas operativos integrados a los ordenadores y al servicio de correos electrónicos. Se vuelve cada vez un competidor más grande y al seguir adquiriendo compañías y el lanzamiento de la versión de Windows en los smartphones. Y actualmente, bueno, Microsoft se ha conseguido dar un giro de 180 grados a su modelo de negocio cuando en el 2012 lanzan su gama de productos Surface, que sigue creciendo exponencialmente al día de hoy. Eh, y vamos a ver por aquí. Bueno, aquí están ellos de jóvenes y aquí está el logo de la empresa. Ok, Excel. Excel primeramente se llamaba hojas multiplan y eran como unas hojas de cálculo que intentaban ser lo más parecida al Lotus 123. Lotus 123 es de una compañía que se llama Lotus, nada más. Entonces, ellos intentaban ser lo más parecidos a Lotus 123 y no lo logran. No lo logran y intentan hacer más competencia. Y Lotus 123, de hecho, fue una empresa que durante su primer año ya superaba las ventas a su procesador y la corporación tuvo ingresos enormes. eh, pero lo que sucedía es que no se actualizaban. Como lo que los llevó a la cima, querían mantenerse ahí y de hecho aquí tengo un video que es para presentarles cómo era utilizar Lotus 123. Vea que tiene celdas, tiene columnas, es muy primitivo, pero para el momento era lo mejor. Y de hecho, la inspiración de Excel es totalmente esto. El asunto es que Microsoft tenía una visión en los 70s y 80s que era innovar, que eso no se veía muy bien para entonces. Y Lotus no quería hacer eso, Lotus quería quedarse simplemente con lo que los había hecho famosos. Y entonces cuando llega Windows, eh, Microsoft quiere innovar, innovar, y así es como logra a crear Excel. Excel actualmente es el software favorito para realizar hojas de cálculo, para procesar números e informes de tablero, así como para almacenar y administrar datos. El origen son las hojas de cálculo electrónicas que se remontan en el 78 y no fue hasta el 82 cuando Microsoft incursionó en el campo de las hojas de cálculos electrónicas con un producto conocido como Multiplan. Bueno, eso ya lo mencioné. Este, y, opa, ok, para admitir por acá. Ok, ahora algunas generalidades para ir comenzando a utilizar Excel. Sabe que mi compu está un poco lerda. No te preocupes. Ok, ok, bueno, ya cargo. Ok,
La característica principal de Excel es que la pantalla principal se muestra una matriz de 2 dimensiones aquí, que se muestran, se muestra formada por filas y por columnas. De esa manera se forman pequeños cuadritos que conocemos como las celdas. Estas son las celdas. Y acá las funciones que tiene Excel es que, por ejemplo, si yo quisiera hacer una suma, pues utilizaría primero el igual. Ay, está un poco lerdo mi compu, sorry. Un toquecito nada más que se pegó un poco mi compu. Ok, por ejemplo, si yo quisiera utilizarla, entonces primero coloco el igual y Perdón, sumando. perdón, Ujú. ¿es posible sin que se pegue la compu que le puedas hacer zoom? No sé si tienes el ratón ahí donde estás. Mantienes control presionado y con el cursor amplías la zona donde estás haciendo el cálculo para Estoy que lo puedas. intentando. Sí, ahí sí puedes, ¿verdad? Sí, donde tengas el cursor es donde se va a ampliar. Podrías ir a la celda para hacerlo más grande. No me funciona, pues. Ok. Creo que se pegó un toque suave, suave. Ujú. Mm, Sí, entonces, bueno, ahí donde dice restablecer, pues que salió una ventanita. eh, no. ¿Dónde? Ok, ya no. Vuélvale a hacer control, mantenga control presionado y mueves la bolita del puntero, del Ujú, ratón. ujú. Fíjate a ver si te funciona. Que voy a intentarlo por acá. No. Ujú. Bueno, otra opción, donde está la barra del navegador, hay una lupa a mano derecha, donde está toda la dirección web. Ajá, ajá, arribita, un poquito más arriba, un poquito. Ahí sale una Aquí. lupita. No, ahí exactamente. Muy bien, ¿ves? Ahí le puedes aumentar un poquito más el zoom. Ok, listo, listo. Ok. ¿Ahí se puede Eso. ver bien o le hago un poco más? Ahí, vamos a ver, chicos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? Ya se ve mejor, sí. Ok, Sí, listo. listo, ahora sí. Sí es que se ve muy pequeñito. Ok. Bueno, entonces continuaba. Coloco un número y sumo. Y al presionar Enter, realiza la suma de cualquier número. O, por ejemplo, si yo quisiera restar, estoy utilizando cualquier número al azar y funciona. Entonces se usa para operaciones aritméticas. Bueno, también ya tiene funciones predeterminadas. Por ejemplo, si yo quisiera saber el promedio por acá, entonces utilizo el promedio y de A1 y arrastro, entonces Enter y me da el promedio, por ejemplo. O, no sé, ahora que estábamos utilizando la desviación estándar, entonces utilizo la desviación de estándar de estas dos cifras, por ejemplo, Enter y funciona. Y así puedo utilizarlo con otros datos, por ejemplo, puedo insertar imágenes, formas, gráficos. Ahora estábamos experimentando un poco con las fórmulas también, etcétera. Y es muy intuitivo. Entonces, bueno, aquí algo que me gustó un montón fue también que está la parte de la ayuda, soporte, comentarios, bla, 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 eh, etcétera, bueno, marcadores. Entonces, como es muy intuitiva y hay muchos tutoriales, etcétera. Entonces, le voy dando ya le voy dando el paso a mi compañero Jorge. Jorge, Sí, está bien, Monse. Si quieres, dejas de compartir pantalla y entonces empiezo yo. ok, listo. Ok, yo les voy a hablar un poco de los ejemplos de uso que se les puede dar a Excel, que ya Monse estuvo hablando un poco de eso. Entonces, como digo, Monse, uno puede escribir fórmulas, puede escribir, si quiere hacer operaciones combinadas, nada más tener cuidado con hacerlo bien. Empezar suave.
2 más 3 por, abro paréntesis, qué sé yo, 5 menos. Y como estaba hablando antes Monse, hay ya funciones predeterminadas, entonces yo puedo escribir raíz aquí. Esta raíz va a ser una raíz cuadrada. Cierro el paréntesis de la raíz, cierro el paréntesis que está afuera, por ejemplo. Ahora, algo también depende de la versión de Excel y depende de unas cuantas cosillas que no recuerdo en este momento. Si el número va a ser con coma o si el número va a ser con punto. En mi caso es con coma. O sea, si yo aquí escribo más, no sé, 11.3, me va a salir un error porque estoy usando un punto en lugar de la coma. Entonces tendría que utilizar coma. Y ya sirve. Luego, en otras cosillas que se pueden usar, sería que, por ejemplo, ya esto aplicándolo a una clase de matemáticas, más que nada. Por ejemplo, no sé, el profesor les da a los estudiantes una ecuación o una función con un criterio, qué sé yo, una cuadrática. O sea, x a la 2 x a la 2 menos 3. Y el profe les da una serie de puntos, qué sé yo, desde el menos 5 hasta el 5 positivo. Entonces, lo más fácil es escribir esto, sumarle 1 y arrastrarlo. El Excel guarda esto acá a la hora de arrastrar una celda. Aquí estaba en A1, que era la de arriba. Al arrastrarlo, él pasa a la A2 porque es la de arriba. Sigue teniendo como este patrón. Entonces es muy útil porque, por ejemplo, si no yo hubiera tenido que escribir menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y entonces, como decía, el profesor pide que calculen las imágenes de esos valores. Entonces, lo que se hace es tomar el valor, elevarlo a la 2 y restarle 3, porque ese es el criterio de la función. Y esto guardo aquí el menos 1, ¿verdad? Es el de la izquierda, del menos 5, perdón. Y si yo lo corro, entonces sigue guardando, ¿ve? Porque es el de la izquierda. Entonces, Excel tiene esta funcionalidad. Se puede utilizar para esto. Y además, ya que tenemos esto, esos son los valores de X, esos son los valores de Y, podemos insertar un gráfico de dispersión. Y se hace un grafiquito como el de GeoGebra, pero menos fino. A este gráfico se le puede añadir una línea de tendencia y esta línea de tendencia da si uno presenta la ecuación de esta línea de tendencia en el gráfico, da la ecuación que aproximadamente da los puntos, que se acerca más a estos puntos. En este caso, como se hizo todo bien, por así decirlo, entonces da la misma con la que estábamos trabajando. Bueno, quedó abajo, aquí, esta misma, con la que se estaba trabajando. Pero, por ejemplo, si yo le doy 2 puntos, por ejemplo, se sabe que se va a hacer una recta. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le doy el punto 1, 1, el 2, 2
y en lugar de ser el 3, 3, el 3, 4. Y hago otra vez lo mismo en la línea de tendencia. Acepto el gráfico de dispersión. Le doy una línea de tendencia que sea lineal. Ven, me da, no pasa por todos los puntos, porque existe una recta que pueda pasar por esos 3 puntos al mismo tiempo. Entonces me da la recta que mejor se ajusta a lo que se está pidiendo, que sería esta. Entonces, por ejemplo, voy a correr esto acá, insertar, hacia abajo. Como dije, ese es el valor de X, este es el valor de Y, y este le voy a poner Y encontrado. Lo que voy a hacer es ver cuál es el valor de Y al utilizar la recta que encontré. Entonces, como quiero calcular Y, lo que necesito es X, entonces sería 1,5 por X más 0,6667. Y estos serían los valores que me está generando esta recta. Como ven, no son los mismos de la original. Y con esto también se puede calcular el error absoluto que está generando esta recta. Para calcular el error absoluto, lo que se hace es usar la función absoluto. Se hace el valor real menos el valor encontrado, y este sería el error absoluto. Lo corro para encontrar los otros dos y el error absoluto se mantiene igual en este caso. No siempre va a ser así. Y nada más. Creo que esto sería todo lo que teníamos preparado Monse y yo. Una cosilla que quería mencionar antes es la cantidad de columnas y filas que tiene Excel, que mucha gente cree que tiene infinitas, pero en realidad no, solamente tiene un montón. Y eran como 1,000,000 y pico de filas. Ya les digo el número exacto. Tiene, ajá. 1,048,576 filas y 16,384 columnas. No, sí, Y eso sería todo, profe. Sí. No, no, está muy bien. No sé si, bueno, con los ejemplos que hicieron está perfecto, pero no sé, Jorge, si tienes al tanto lo del uso de las fórmulas, ¿dónde están ubicadas todas las fórmulas? Como para que ellos las vean. Todas. Sí, o sea, hay un montón de fórmulas que tiene Excel. De hecho, yo siempre Sí. llevo el registro de las notas de ustedes aquí en Excel, pero no sé si les quieres contar o mostrar un poco de lo que hay y las que conozcas, ¿verdad? Como comentarles un poquito. Y yo más que nada he usado las matemáticas, digamos, como apps de absoluto. Esto es absoluto, digamos, da el valor absoluto Ajá, del ajá. número. Si yo meto -2. También conozco la de exponencial. Esto es básicamente Euler elevado al número que yo ponga. Entonces, si yo pongo 1, me va a dar Euler, que es aproximadamente esto. También conozco más matemáticas. Antes puse la de raíz. Obviamente, si meto un número negativo, va a explotar porque es una raíz cuadrada. Otras
bueno, normalmente si usted escribe aquí, si no sabe, si no recuerda el nombre completo de la fórmula, uno puede escribir la primera letra y ya le va saliendo. Otras cosas que yo he utilizado es, por ejemplo, se puede ordenar de mayor a menor esto con la ordenar. Entonces, se le da a ordenar, selecciona la matriz, en este caso sería esto de acá. Ahora, el índice que sea 1 y el criterio ya que ahí decidimos si quiere que sea ascendente o descendente. Lo voy a poner ascendente. Entonces, cerramos y ya lo ordenó de manera ascendente. Ascendente. Ascendente o descendente puse, no recuerdo. Pero bueno, debería quedar ordenado. Esa también en el mínimo. Selecciono estos tres. Me devuelve el mínimo, que en este caso sería este del 1.41. También está logaritmo. Si quiero puedo meter logaritmo. El número, digamos, no sé, logaritmo 10 y que sea en base 2. Y básicamente, si meten eso en la calculadora, les va a dar aproximadamente lo mismo. Algo que hayamos descubierto en métodos numéricos es que las hojas de Excel trabajan con doble decimal. Usted sabe, profe, que uno a la hora de usar puede utilizar el, ¿cómo se llama? No recuerdo si es simple o algo así, pero si uno, digamos, programa en macros aquí en Excel, la hoja ya usa por defecto el doble. Entonces, eso es Correcto. como una curiosidad que hayamos descubierto con el profe de métodos numéricos y de la clase. Fue con Ernesto, ¿no? No, yo llevé métodos numéricos con Luis Acuña. Con ese, ok, perfecto. Sí. No, súper bien, Aquí súper bien. está esto otro. Si ustedes van aquí en fórmulas, insertar función, aquí hay varias funciones, digamos ya. Aquí, como dije, también pueden escribir como, no sé, sumar, ir. Y entonces ella busca como las funciones que hagan lo que se está pidiendo. No sé, si le doy dividir, no sé qué saldrá porque nunca he usado esto. Ahí está dividir texto o residuo. Entonces está aquí en fórmulas, insertar función. O sea, lo que tiene que escribir es como lo que hace la función más o menos. Pues, sí. Perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, Ahora, chiquillos. Ajá. nosotros lo que hicimos fue una tarea. Ya la abro. Nosotros no trajimos actividad para que los chiquillos hicieran en clase. No sé si era obligatorio No, ustedes pueden hacer una la actividad, actividad. por supuesto. Ok. Entonces, lo que nosotros trajimos es esta tareita. Aquí en las indicaciones. Lo que nosotros le vamos a pedir que hagan es un gráfico. Va a ser de una función exponencial a una logarítmica. Y en el gráfico tienen que venir el título del gráfico, tienen que venir el título en los ejes, quiero que pongan la línea de tendencia y luego que calculen igual el error absoluto como lo que yo hice. Aquí está, aquí puse la fórmula también del error absoluto, por si no lo conocían. Y no tienen que entregarnos nada, básicamente. Aquí ustedes entran encima del nombre de cada uno de ustedes a la hora de tocar. Bueno, puso lenta la compu, pero eso debería abrirles un Excel
donde ya tengo la tablita que quiero que ustedes completen y con los que ustedes tienen que trabajar. Ay, qué bonito. Sí, entonces eso está para cada uno. Y lo que aparece a la par del nombre es el tipo de función, porque la verdad iba a dejar que estuvieran probando y a ver cuál función creían que era, si era exponencial o logarítmica, pero al final dije, no, no los voy a complicar tanto, mejor nada más tocan y ya. Una cosa importante, recuerden que a la hora de entrar, que sea el de ustedes, digamos que aquí trae el nombre de cada uno, entonces para que no trabajen en el de alguien más. Ujú, ujú. Y esa sería la tarea. Ah, no puse fecha de entrega, pero la fecha de entrega yo la tenía pensado para el domingo, para que no, domingo a la medianoche, Sí, claro, no hay problema. para que no, no tengan la presión de tener que entregar el documento mañana. Disculpe, Sí, es que se me pegó. ¿Será que puedes repetir la tarea, porfa? la tarea, ok, es hacer un gráfico de dispersión como el que yo les enseñé hace poquito. Tienen que ponerle un título que diga función exponencial o función logarítmica, dependiendo de cuál les haya tocado a ustedes. Bueno, es individual, pues dependiendo de qué le haya tocado a usted. Luego tiene que poner títulos a los ejes, ya sea eje Y, eje X, donde correspondan, y poner una línea de tendencia, poner la ecuación de la línea de tendencia y luego calcular el Y con la ecuación de la línea de tendencia, como lo que yo acabo de hacer, digamos, qué sé yo, vamos a hacer una, aquí, como lo que hice antes, 4, 5, 1, 2, 3. Usted con esto hace un gráfico de dispersión. Luego acá te vas, le pones una línea de tendencia. Aquí tú puedes escoger si quieres que la línea de tendencia sea exponencial, lineal, logarítmica. Bueno, en este caso no puede ser logarítmica porque hay valores negativos y no puede ser negativa, ¿verdad? Un logaritmo adentro. Entonces, en el caso de ustedes, solo hay función exponencial y logarítmica, así que solamente tienen que escoger entre exponencial y logarítmica, pero yo ya les puse qué función es, así que se fijan en qué les tocó y ponen la línea de tendencia. Luego de poner la línea de tendencia, pueden ponerle la ecuación de esa línea de tendencia, en este caso presentar ecuación. Esta sería la ecuación, se ve algo pequeña, así que se puede agrandar, pero para agrandarla tienen que venir acá, seleccionarla, agrandarla, pues ahí está, agrandada. Ujú. Esa sería la ecuación de esta línea de tendencia. Ya teniendo la ecuación, se viene acá y calcula, aquí calcula el Y encontrado y lo va a comparar con el Y real. Entonces, Les estás dando una clase de regresión. sí, Una clase de regresión no lineal. Qué bueno, qué bueno. Sigue, sigue. exponencial 0,0969 por el X, B, esos serían los valores. Este está muy cerca, es casi 1. Ujú. 2 ya se pierde un poco y este otro, sí, ya se perdieron. Y luego al final que calculen el error absoluto. Entonces, absoluto Ujú. de el real menos el encontrado y nada más lo corren y ya tienen todo. Esa sería la tarea. Debemos hacer algo parecido, pero con las que ustedes tienen.
Un comentario ahí de fondo, Jorge. Eso que está Sí, señor. calculando Jorge es el error y la cantidad de ceros, para que ustedes más o menos me entiendan, significa que es la cantidad de decimales correctos. Vean que dice 0.01. Bueno, podríamos decir que hay dos decimales correctos. No es correcto, pero para que más o menos se den una idea, pues hay como dos decimales correctos sobre la distancia Ujú, entre el valor real y el puntito. Y eso es muy importante sí. porque a veces uno tiene un conjunto de puntos o de nodos y uno quiere, pues, ya sea interpolarlos, es decir, conectarlos con la línea, tener un modelo predictivo, y entonces funciona todo esto que les estoy explicando. Jorge. Listo. Voy a sacar el error al cuadrado, Jorge. Eso. Ya, ya he encontrado. Bueno, entonces como decía, la tarea es individual y encontrás, no sé quién fue la que me preguntó que se le desconectó. ¿Y cuándo hay que entregarla? Hasta el domingo, pero ¿quién me está hablando? No puedo ver. Soy yo, Mariela. Es Mariel, es Mariel. Mariela. Ok, entonces, sí, Mariela. Por ejemplo, aquí está tu documento, nada más tú entras y, bueno, a ti te tocó, Mariela, exponencial. Entonces tú entras, si entra en algún momento el bendito Excel. Y aquí está. Entonces sería con esos puntos que yo te doy, hacer igual el gráfico, hacerlo del ya encontrado, calcular el error absoluto con el ya encontrado y el y real. Y listo, no tienes que enviármela porque ya queda aquí. Como está en el OneDrive, yo puedo entrar en cualquier momento y ver si ya la hiciste. Ah, ok, ok, muchas gracias. Por ahí. Entonces sí, eso yo pienso empezarlo a revisar el lunes apenas, o sea, hasta el domingo tienen tiempo. Entonces, revisarlo el lunes. Ok. Ujú. Bueno, y no sé, chicos y chicas, si tienen alguna pregunta más para el grupo, muy bien. La verdad que estoy muy contento. Era lo que queríamos que ustedes conocieran sobre Excel y lo que se puede trabajar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ese es un pequeño ejemplo sencillo para poder introducirlo, ¿verdad? Ujú. Una cosa aquí que ven que hay un montón de decimales. Entonces pueden escoger aquí. Ok, Sí, ok. con este aumentan la cantidad de decimales y con este disminuyen. Es que se yo, dejarlo con dos decimales, que ya no se vea tan desordenado. Eso sí, recordar que aquí, aunque digamos se vean solo dos decimales, siguen estando todos los decimales con los que Excel trabaja, pero solamente se están viendo dos, porque sería distinto. Por ejemplo, si yo uso el comando, la función redondear, de redondear este número, por ejemplo, el número de decimales específico 2 es diferente. Si yo hago la diferencia entre este menos este y ya le agrego otra vez decimales, me está dando un montón de decimales porque no son el mismo número. Entonces eso ahí también aclararlo. Ujú. Y sí, y no sé, nada más. Como dijo el profe, si alguien tiene alguna pregunta, Yo creo que no. Ahí le aplaudieron antes. No sé quién, pero está bien. Bueno, ok, chiquillos, muy bien, excelente. Hicieron ¿cómo se llama? Un resumen ejecutivo, ¿verdad? Del programa, lo que es Excel, lo que es la hoja de cálculo, en realidad tiene pues muchas aplicaciones y por lo menos para que ustedes conozcan que se puede componer como una base de datos o para, ¿cómo se llama? Corresponder información, calcularla. Ya veíamos que eso se podía trasladar a lo que era el paquete SpreadTab en lo que es, ¿cómo se llama? Lo que era Overleaf. Pero obviamente que aquí estamos diseñados para trabajar con un conjunto de datos pues, mucho mayor. Entonces, para que le tomen aprecio. Ojalá, pues, en este curso, ya casi terminando, chiquillos,
hemos visto que hay bastante software. En realidad, pues esto siempre va a estar plagado de software. Entonces, la idea del curso, al menos hasta este punto, es que se lleven una idea o una expectativa de que existen más programas y que obviamente ustedes trabajan en el abordaje respectivo. Bueno, entonces muchísimas gracias, chiquillos. Vamos a proceder entonces el ratito que nos queda para trabajar lo que es el tema de resolución de problemas, ¿ok? Yo voy a trabajar, bueno, puedo usar las guías, pero me gustaría usar aquí la pizarra. Yo no sé si están viendo la pizarra. Y ¿cómo se llama? Voy a ver si podemos dibujar en ella y eventualmente trabajar un problema. Usualmente hay una guía que habla sobre resolución de problemas que es del profesor Alexander Borbón, pero me interesa que sepan que el tipo de problemas que nos vamos a encauzar es lo que se llama los problemas de optimización. Si alguno ya llevó cálculo, sabrá de qué me refiero, pero aquí no vamos a derivar o a integrar o a hacer cosas de ese tipo, sino solamente como a representar la información asociada. Veamos un problema de los que existen en este tipo, en este sentido. Por ejemplo, uno de los clásicos, no sé si ven ahí donde estoy dibujando. Sí, señor, una línea. Ajá, muy bien. Bueno, un problema clásico entonces, chiquillos y chiquillas, que existe, no tengo el enunciado, pero ya uno se lo conoce de cálculo, es que nosotros tenemos una cuerda y esta cuerda puede medir 1 metro, 2 metros, 3 metros. Usualmente vamos a poner que mide 1 metro, ¿verdad? Para trabajarlo de manera asequible. Entonces, la pregunta o uno de los problemas que hay de modelado es dónde debo cortar la cuerda, en qué punto, no sabemos si es acá, es decir, no puedo usar el favor, no sabemos si es por acá, no sabemos, para cambiar a lápiz, que aquí se me confunde, no sabemos si es por acá, no sabemos si es por acá, pero hay que cortar la cuerda de tal manera que con los pedazos de cuerda, es decir, si este pedazo mide X y este otro pedacito de cuerda, por ejemplo, mide Y, yo lo que tengo que hacer, al menos con este pedazo, es un cuadrado y con este otro debo construir un triángulo equilátero, de tal manera que la suma, y aquí hay variaciones del problema, que la suma de sus perímetros sea máxima o bien que la suma de sus áreas sea máxima. Entonces, vuelvo a repetir el problema para que ustedes me entiendan. Vamos a tratar de hacerlo algebraicamente y después de representarlo en GeoGebra. Entonces, vuelvo a repetir, tengo una cuerda de 1 metro, yo lo que quiero es cortarla en algún punto, yo no sé en qué punto de la cuerda, si a los 30 centímetros, si a los 50 centímetros, pero la idea es que donde yo corte y con los pedacitos que yo forme, quiero formar un cuadrado y un triángulo equilátero. Y vamos a ponerlo de esta manera, a ponerlo en pie, que la suma de las áreas, es decir, cuando yo sume las áreas de estos polígonos, la suma de las áreas sea, en este caso, vamos a ponerle máxima, sea máxima y mínima. Que con el lápiz que tengo voy un poquito más despacio. Y mínima, lleva una tilde, pero ahí vamos a ver. No sé si me entienden el contexto. ¿Preguntas hasta acá? No sé si entienden el problema. ¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos a representarlo algebraicamente. Supongamos que ya, bueno, supongamos no. Recuerden que la cuerda mide 1 metro. Entonces, vamos a ver. Si yo corto hasta acá, donde es X, entonces yo sé que a este le puse Y, pero ¿cuánto vale Y en realidad si la cuerda mide 1 metro? Y si yo supongo que donde corté era X, entonces ¿cuánto valdría Y? 1 menos X. Ajá, ¿cómo dijiste? 1 metro menos X. 1 metro menos X. Muy bien. Entonces, esto representado algebraicamente es 1 menos X. Claro, vea que X está dado en metros, eso es muy importante, lo que es la preservación de las unidades. Entonces, si donde corté es X, pues el otro pedazo va a ser 1 menos X.
Y 1 menos x más x, pues nos va a dar 1, que es lo que mide la cuerda. Ven que si mide 10 metros, va a ser lo mismo. Si yo corté y vale x, el otro va a ser 10 menos x. Si hubiera medido 2 metros, y la primera parte mide x, entonces 2 menos x. Bueno, ahí les estoy comentando la situación. Vamos a ver. Cambiando de color. Si yo sé que esto mide x, entonces, ¿cuánto mide cada lado del cuadrado? Si ya yo sé que... X cuartos. Ajá, muy bien. Está volando este muchacho. Entonces, quiere decir que cada lado del cuadrado va a medir x cuartos, claro, porque tuve que doblarlo en 4 partes. Tienen que ser pues iguales. No voy a hacer el resto porque duro mucho escribiendo, pero mide x cuartos. Y bueno, a partir de eso, entonces, ¿cuál sería el área de este cuadrado? Si ya sabemos que el lado mide x cuartos. Sería x cuartos al cuadrado. Ajá, muy bien, x cuartos. Vamos a ponerlo acá y denme un chance, ¿verdad? Vamos a leer x cuartos al cuadrado. Excelente. Muy bien. Bueno, eso queda x al cuadrado sobre 16. Muy bien. Ahora, ya yo sé que esto mide 1 menos x. Entonces, ¿cuánto mide el lado o los lados de este triángulo equilátero? Si estoy usando el resto de la cuerda. Y ya sabemos que lo que me restó fue 1 menos x. Entonces, ¿cuánto mediría? 1 menos x tercios. Ajá, muy bien. 1 menos x tercios. Entonces ya sabemos que el lado de este triángulo equilátero mide 1 menos x tercios. Y bien, aprovechando las fórmulas que existen, ¿cuál sería el área, pero para este triángulo equilátero? Hay una fórmula, no sé si recordarán. Podemos usar Herón, muchas cosas, pero hay una fórmula muy rápida para calcular el área. No sé si recuerdan. Pueden buscarla en internet. Pónganle ahí fórmula triángulo equilátero. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? Pueden buscar. Si la encuentran me dicen. Sé que podemos centrarnos en deducir la fórmula, pero la idea es aplicarlo al GeoGebra. Entonces, para que no nos demande mucho tiempo. Profe, no sé si era esta, pero dice lado a la 2 por Ajá. raíz de 3 sobre 4. Excelente, muy bien, esa es la que andamos buscando. Lado al cuadrado, vean que este es el lado. La fórmula dice que es el lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Muy bien, vamos a aplicarla. Entonces para nosotros sería, ojo, 1, recuerden que esto es 1 menos x sobre 3. Dice que es el lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Y yo lo que quiero es que la suma de las áreas sea máxima. Entonces, yo lo que tengo que definir es una nueva función. Vamos a ponerle aquí a de x, y esta función va a ser la suma de esas dos áreas. Entonces, la función que yo tengo va a ser x al cuadrado sobre 16, ¿verdad? A la hora de llevar al cuadrado, más aquello otro que va a ser 1 menos x, 1 menos x al cuadrado por raíz de 3. Vean que 3 al cuadrado van a ser 9 y 4 por 9 son 36. Entonces aquí simplificando un poquito, me queda 36, pero no haberme equivocado. Entonces, chiquillos, lo que pasa es que x en esta función que tenemos acá tiene que tener un valor. Ahora, vamos a repasar algo de funciones. ¿Cuál será el dominio de la función a, de la función área? ¿Qué valores de x son transigentes para sustituirlos acá y que sea viable el problema? Vamos a ver cómo estamos en cálculos de dominio. ¿Será todos los Yo creo que reales? en este caso sería de 0 por la derecha a 1 por la izquierda. Ok, entonces en otras palabras, el dominio sería el intervalo. ¿Cuál será? 0 abierto, 1 abierto. Ajá, muy bien. De 0 abierto a 1 abierto. Podemos contemplar el 0. Puede ser que yo no haga ningún corte. Todavía es viable. Pero dejémoslo cerrado por cualquier cosa. Además, dejémoslo cerrados. No hay problema. Pongámosle que el dominio es de 0 a 1. Vean que si yo sustituyo el 0, pues me va a dar que un área 0.
claro está. Y si yo cambio por 1, me va a quedar 1 entre 16, porque 1 menos 1 va a dar 0 del lado derecho del sumando. Recuerden que yo no utilizo todos los reales, como uno está usualmente acostumbrado, porque en el contexto de este problema, mi cuerda mide 1 metro, y X representa el corte que hago sobre esta cuerda de 1 metro. Por lo tanto, X es un parámetro que varía de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, para tener en cuenta esta situación. Entonces, ya hasta aquí nos vamos a quedar, porque lo que sigue, si uno sabe cálculo, es que uno debe calcular lo que se llama la derivada para encontrar los puntos máximos y mínimos de esta función. No importa que ustedes no conozcan los máximos y mínimos. Nosotros lo que nos interesa es que ustedes sepan esto, lograr esta modelación de ese problema. Muy bien. No sé si alguno me ayuda con la captura de pantalla. Una capturita de pantalla para que la mande al grupo. Y cuando les pregunte, entonces ustedes me ayudan con la representación en GeoGebra. ¿Alguien la tiene por ahí, chiquillos? ¿Esa fórmula? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Hay muchos problemas, pero vamos a empezar con este que tenemos por acá de optimización. ¿Preguntas, dudas? Profe, en este caso, pues sí, obviamente se puede hacer con derivando y esto, pero también, ya que es cuadrática, se puede hacer con fórmula del vértice, ¿no? Ajá, también se puede hacer con la fórmula del vértice. Muy bien, excelente. Como es cuadrática, uno le puede aplicar lo del vértice. Excelente, muy bien, excelente observación. Sí, muy bien. Entonces también le podemos calcular el vértice. Digámosle que eso lo podemos hacer, pero no nos interesa en el sentido de que también lo vamos a encontrar. Vamos a simular este problema. Entonces vamos a irnos a GeoGebra. Voy a cerrar la ventana. Y voy a compartirles la versión clásica. Como les dijo Marco, bueno, Marco trabaja en la versión 5. Entonces, lo que vamos a hacer acá, chiquillos y chiquillas, es que vamos a dibujar la cuerda en una vista gráfica, en la vista gráfica 1, y vamos a graficar lo que es la función que conseguí antes en la pizarra con la vista gráfica 2. Entonces, vean, en la versión clásica, yo voy a ir a estos 3 puntos y hay una opción que dice vista. En vista, yo voy a darle clic a la que dice vista gráfica 2. Profe, Entonces, no ¿qué sé si pasó? era solo yo, pero no podía dar la pantalla. O sea, todavía no estaba compartiendo hasta Ok, ahorita. y ahora sí se ve. Vamos a repetir. Por lo menos yo sí. Ok, vamos a repetirlo de nuevo. Bueno, ahí está el GeoGebra clásico. Lo único que acabo de explicar es que me voy a estas 3, en la versión clásica, ¿verdad? Ustedes pueden usar la opción de vista, pero en esta versión hay una opción que dice vista y ustedes activan la vista gráfica 2. Y ahí tenemos pues 2 ventanas o 2 vistas gráficas. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar esta vista gráfica y esta vista gráfica en el sentido la 1, ustedes cuando le dan clic derecho ven que se llama vista gráfica, la otra dice vista gráfica 2. Si le doy clic derecho a vista gráfica, yo aquí puedo darle clic para poder quitar los ejes y donde viene cuadrícula, yo le pido sin cuadrícula. En la versión 5 ustedes nada más le quitan el check para que no aparezca la cuadrícula. Bueno, ¿qué es lo que vamos a simular aquí, chiquillos? Vamos a simular la cuerda de 1 metro. Por cuestiones, pues, prácticas, vamos a hacer una cuerda que es recta. Muy bien, entonces yo lo que hago es que voy a colocar un punto sobre la vista gráfica 1 y luego yo tengo que colocar exactamente a 1 metro de distancia, debo colocar el punto B. Una forma que les había explicado para hacerlo es que podríamos generar un punto B de la siguiente manera. En la vista algebraica, es decir, donde estoy escribiendo la instrucción, yo voy a pedir que B se defina como las coordenadas que tiene el punto A, pero le vamos a sumar una unidad. Repito, el punto B se define como las coordenadas que tiene el punto A y le sumo una unidad para que se mueva en el eje X. Y técnicamente, la coordenada en Y van a ser las mismas coordenadas que tiene el punto A. Entonces vean que lo que acabo de definir es exactamente un punto B que está a 1 metro, en este caso a la derecha, del punto A. Si le hubiera puesto -1, pues lo voy a tener a la izquierda.
Si yo le sumo, en este caso, un más 1, lo tengo por acá. Bueno, si uno quiere ser más creativo, le puede sumar 1 y lo tiene en diagonal, pero sumémosle ahí más 1 y le vamos a dar Enter. Una de las cosas importantes es que puede ser que el puntito les quede muy cerca, pero no importa dónde mueva A, la idea es que a la hora de usar el puntero no se perturbe la distancia que hay con respecto a B. Le voy a hacer un zoom y literalmente aquí, chiquillos, tengo los puntos A y B. Ahí voy a tener siempre una cuerda de 1 metro. Voy a hacer esto, nada más para ir coqueteando un poco con todos los detalles. Voy a pedirle al punto A que se mantenga a la hora de darle un clic derecho. En propiedades, yo me doy cuenta que este objeto, hay una opción que se llama objeto fijo. Estoy suponiendo que esto lo voy a subir a GeoGebra y yo no quiero que nadie me manipule el punto A, entonces voy a dejarlo fijo. En la versión 5 ustedes pueden darle objeto fijo de una vez a la ventana cuando aparece. Aquí sí tengo que irme hasta básico y dejarle la opción de objeto fijo. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona, por ejemplo, si ustedes tienen eso en un libro de GeoGebra y tratan de manipularlo, pues no lo va a hacer, no lo va a hacer. Bueno, aquí sí lo paro. Aquí es un bug chiquillo, aquí así no importa. Pero bueno, se supone que no debería moverse el punto directamente. Muy bien. Voy a darle color. Voy a ponerle aquí en la vista gráfica. En la vista gráfica hay una opción donde tengo lo que es exactamente, ¿cómo se llama? Vamos a ver si aparece por acá. No me salió. Bueno, quería cambiarle el color al fondo. No es necesario. Pero vamos a ver si es que hay algo aquí que esté fallando. Vamos a ver. ¿No? ¿Es eso? Creo que esas son las flechitas, por eso no las estamos viendo. Bueno, aquí no me acuerdo dónde cambiarle el fondo. Ustedes le pueden cambiar el fondo y eventualmente eso es lo que iba a hacer. Aquí no sé. No lo encontré, ahora lo buscamos. No es importante. Ustedes si quieren le cambian aquí el color. Muy bien, vamos a conectar los puntos A y B con un segmento. Voy a aprovechar la ventana o la entrada algebraica para digitarlo. Ustedes pueden conectarlo con la herramienta segmento. Yo lo que quiero es que ustedes vean que aquí tengo un comando que se llama segmento punto punto. Como les digo, es una alternativa para construir objetos. Yo le voy a poner A, B y con eso construyo el segmento A, B. ¿Okay? Por defecto se llama F, no hay ningún problema que se llame F, pero vean que siempre vale 1 metro. Y aquí yo lo que voy a hacer es que le voy a quitar la etiqueta, sencillamente para que solo aparezca A y B. Igualmente también, le puedo quitar las etiquetas A y B para que solamente aparezca la cuerda. Muy bien. Recuerden que yo tenía que cortar la cuerda en algún punto, pero ese punto, o en ese punto donde yo haría el corte, pues yo no lo tengo claro. La idea es encontrar el máximo y el mínimo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, chiquillos y chiquillas, es que voy a colocar un punto, selecciono la herramienta de punto y lo voy a colocar sobre este segmento, de tal manera que quede sobre el mismo. ¿Cómo estoy seguro de que ese punto que se llama C no se mueve? Está sobre el segmento. Bueno, puedo darle aquí en la herramienta mueve y me doy cuenta que a la hora de moverlo, este punto solo se va a mantener ahí. Este punto lo que va a simular es el corte, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, ese va a ser el X. Entonces, esa es la simulación que vamos a tener en cuenta. Muy bien. Este punto C lo vamos a cambiar de color. Le voy a poner un color rojo para simular que es el corte, que es el punto principal. Y aquí también voy a aprovechar en básico para ponerle como nombre corte. Vamos a ponerle, él se puede llamar C, le pueden poner un rótulo que se llame corte. Yo le voy a poner corte para que se entienda qué es lo que nos interesa. Entonces ahí tengo la cuerda y este va a ser el corte. Estos puntos de acá los vamos a poner en color negro. Vean que es muy estético, pero es para ir dándole forma a la situación. Entonces, propiedades, y ustedes ahí pueden ponerle el color al puntito, el tamaño del punto, le vamos a poner 5. Ahí sencillamente, ¿cómo se llama? Estoy homologando los puntitos. Es una cuestión estética y lo que estoy revisando ahora es los colores. Muy bien. ¿Todos bien hasta acá, chiquillos y chiquillas? No sé si me siguen.
¿Hay alguna Yo pregunta? sí, profe, no sé. Por ahora todo bien. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que la distancia que hay de este punto que se llama A hasta el corte, ¿cómo le dijimos que se llamaba? Era la distancia, le puse en letra algebraica, ¿cuál era? Era X, Ok, esto es X. Muy bien. ¿Y con X qué dibujaba? ¿El triángulo o el cuadrado? el cuadrado. Muy bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, lo que quiero hacer o lo que debo hacer es medir la distancia que hay desde el punto A hasta el punto que se llama corte. ¿Cuánto es la distancia que hay desde el punto negro a este punto rojo? Porque va a representar el perímetro del cuadrado. Entonces, una forma de hacerlo, hay muchas formas, pero siempre me gusta aprovechar los elementos de GeoGebra, es que yo podría pedirle cuál es la abscisa, el valor en X, al punto que se llama corte. Y a esto le resto la abscisa de el punto inicial, que en nuestro caso era A. Entonces, esto que va hasta aquí, al hacer X corte menos XA, me da el valor del lado del cuadrado. Usualmente eso se calcula en valor absoluto, pero aquí como la distancia es positiva, es decir, como corte está por encima en abscisas, en su valor con respecto al punto A, pues no hay ningún problema de ponerle valor absoluto. Y a esto le vamos a poner lado cuadrado. Profe, ¿Sí? eso no es el perímetro del Ah, sí, cuadrado. perdón. Sí, gracias. Vamos a ponerle perímetro cuadrado. Ujú. Ah, pero hagamos algo más fino. Una vez, sí, yo me estoy complicando. Yo quiero hablar del lado del cuadrado. ¿Qué debería hacer, chiquillos? Sí, Jorge tiene razón. Lado cuadrado, ya yo sé que es 0.26, pero si yo quiero encontrar, perdón, el perímetro es 0.26, pero si quiero hablar del lado, ¿qué debería hacerle a esto? A esta fórmula. Vamos a ver, Dividirlo entre piensa. 4. Exactamente. Entonces, yo debería agarrar esto entre paréntesis. Bueno, aquí este geómetro un poco tosco. Entonces, debería agarrar todo esto, ponerlo entre paréntesis y dividirlo entre 4. Aquí pues tengo un problema con esta fórmula, pero lo vamos a ir arreglando. Ustedes me entendieron. Entonces, el corte, ¿verdad? El valor en X del corte menos el valor en X del punto A, lo divido entre 4, le damos Enter y vean que, bueno, aquí GeoGebra le puso A, yo lo puedo renombrar y en vez de A le pongo lado cuadrado. Lado cuadrado. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? No sé si quedó clara la idea. Vean que si yo manipulo corte, pues obviamente voy a tener esta distancia, pero dividido entre 4 y va a ser el lado del cuadrado. Muy bien. ¿Qué debería hacer, chiquillos y chiquillas, para hacer lo mismo, pero para el triángulo? ¿Cómo defino lado triángulo? Entonces, piénsenlo ahí. ¿Qué debería hacer para lado triángulo? X de A menos X de corte sobre 3. Ok, X de A menos X de corte. Aquí, sobre 3. Ay, pero me está dando negativo. Hay algo raro Perdón, de ahí. A no de B. Ah, excelente, muy bien. Sería más bien al punto final, aquí, que este es B, le quito el X de corte y lo divido entre 3. Entonces me está dando 0.2. Muy bien. Entonces vean que aquí a la hora de manipular el corte, yo me doy cuenta cómo cambia el lado del cuadrado y el lado del triángulo. Pero tal vez no es tan obvio entender cómo esto sufre el comportamiento, cómo cambia. Deberíamos visualizar ese cuadrado y ese triángulo. Entonces, si ya ustedes tienen estas dos instrucciones, yo puedo ir aquí donde está la opción de polígono regular y a la hora de colocar, por ejemplo, C y D, me pregunta por un polígono regular. Bueno, vamos a ver. Ajá. Esta no es, vamos a ver, es otra instrucción.
La instrucción que está por aquí, polígono regular, polígono dirigido. No, ese no lo tengo por acá. No importa. No importa, chiquillos, lo hacemos de otra manera. Vean, vamos a hacerlo de otra manera para que ustedes me entiendan. Vamos a hacer uno que se llame, o vamos a construir los polígonos con esa instrucción que se llama segmento longitud dada. Entonces, no pasa nada. Le damos clic por acá. Ella me pregunta, vean que cuando yo uso esta instrucción que se llama segmento longitud dada, me pregunta por longitud. Digámosle que yo voy a construir el cuadrado. Entonces, en este caso, la longitud le vamos a poner lado cuadrado, que ya está definido. Lado cuadrado, que ya está definido. Y le vamos a dar, ok, lado cuadrado. Entonces, vean que aquí, a la hora de manipular corte, observen cómo lo que se está visualizando como el segmento G es el lado del cuadrado. Obviamente que esto ustedes tienen que hacerlo, tienen que ampliarlo un poquito más. Bueno, se supone que hay que ampliarlo un poquito más para que se visualice. O lo acomodan ustedes estéticamente ahí para que se vea un poquito mejor. Y ahora, la idea es que aquí ya podemos ocultar los puntos. Vamos a ocultar los puntos. No los puedo ocultar. Ahora sí, con esos dos puntos, ya me puedo ir a la herramienta de polígono regular y toco los puntos C y D. Y entonces aquí, a la hora de tocar con 4, ya lo que se visualiza es exactamente el área del cuadrado. Entonces, ¿van viendo ahí? Entonces, obviamente que el área al cuadrado va a ser 0 si no hago ningún corte, y en este caso el área al cuadrado, aquí sí le dan clic, o ese objeto se llama pol1, sabemos que es de 0.06 metros cuadrados. Hay que cambiarle las unidades, pero funciona adecuadamente. Muy bien, ¿todos bien hasta ahí, chiquillos? Bueno, muy bien. Ahora, la misma idea para el cuadrado debería hacerlo para lo que es el triángulo. Cuestiones visuales. Rayman aquí lo que va a hacer es que le va a cambiar el color, lo va a poner verde, ustedes le pueden poner un color cualquiera. Rayman le va a quitar los puntos. Es una cuestión solamente estética para presentarlo como un producto terminado. Y aquí le quitamos la etiqueta. Vamos a poner la etiqueta visible. Aquí le vamos a poner, ¿cómo se llama? Ya ahí está el punto. Este objeto en color verde, cuando yo lo marco, vean que aquí sale en color verde, sale H como el segmento, el H aparece por ahí, pero dice polígono 1. Yo le voy a cambiar el nombre y le vamos a poner cuadrado. Nada más para reconocer que aquí está el cuadrado y que aquí, por ejemplo, en las propiedades del objeto, una de las cosas interesantes que podemos hacer es que la etiqueta que sea visible sea el nombre y el valor. Entonces ya no es un cuadrado que es 0.02, sino que, por ejemplo, aquí representamos, o lo que tenemos es el área del cuadrado. Vamos a ver si me lo aceptan. Sí, ven, cuando uno cambia nombres de objetos, tienen que estar todos seguidos. Bueno, no importa. Aquí es nada más como para tener claro que el área del cuadrado que se muestra entre ustedes de color verde es de 0.01 y va avanzando hasta 0.06. Entonces, aquí está presente el área de ese bandillo. Vamos a dejarlo de este lado para ver si cuando lo hago muy grande, muy pequeño, se acomoda la información. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora, ya que tengo el área del cuadrado, voy a representar el área del triángulo. Pero pregunto, chicos y chicas, no sé si tienen dudas hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa, ustedes me hacen alguna intervención por el chat. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el triángulo equilátero. Entonces es la misma idea, vuelvo a repetirla. Vamos a ir aquí donde dice segmento. Hay uno que se llama segmento de longitud dada. Yo voy a tocar aquí el puntito y cuando me pregunta longitud, yo le voy a poner lado triángulo. Vamos a ponerle lado triángulo. Le damos OK y siempre me construye los puntos GH y ahora este segmento se llama L. Es el que pueden visualizar por acá. Yo lo que voy a hacer entonces es ahora construir un polígono regular
tocando los puntos G y H, pero cuando me piden los vértices, le voy a pedir que sean 3. Y bueno, eventualmente vuelvo a tener el polígono y voy a hacer lo mismo de antes. Le voy a ocultar los objetos. En este caso, voy a ocultar los puntos que componen la figura. Vamos a ocultar la etiqueta. Bueno, no, aquí está la etiqueta, perdón. Vamos a ocultar este segmento. Muy bien, vamos a ocultar objeto visible, ahí está. Y lo mismo de antes, en vez de ponerle polígono, lo que voy a hacer es renombrarlo y le vamos a poner área triángulo. Insisto, eso es una forma de hacerlo, no es la única. Ustedes pueden hacer un texto y una variación al respecto. Muy bien, igual, en propiedades ustedes pueden pedirle que en la etiqueta visible sea tanto el nombre como el valor, y así tenemos una idea del área del triángulo. Vean que repliqué lo mismo de antes, pero vean el comportamiento. Ya yo sé que a la hora de producir un corte, puedo ver cómo el área al cuadrado aumenta, mientras que el área del triángulo disminuye. La pregunta es que, ¿dónde estoy haciendo el corte? ¿A cuántos centímetros del valor inicial? Aquí, igual que antes, yo podría ir a propiedades y donde tengo la opción de la etiqueta, puedo ponerle nombre y valor. Bueno, vamos a ponerle valor, vamos a ponerle nombre y valor, no, pongámosle nombre nada más, ahorita lo arreglamos. Bueno, aquí lo que pasa es que estamos cortando a cierta distancia. Una forma de medir la distancia, pero que también se visualice por acá, es que yo puedo construir un segmento que conecte el punto A con el corte. Y aquí dice Q. Entonces, para nosotros Q, en las propiedades, yo le puedo pedir que me muestre el valor de Q. Y en este caso, cuando le doy quitar, vamos a ver si Q no se deja. Vamos a darle otra vez. Vamos a darle aquí clic derecho, chiquillos, propiedades, y le voy a pedir que me muestre el valor. Ahí está. Entonces, lo que quiero que vean es que a la hora de conectar o construir un segmento del punto A hasta corte, yo puedo ver cuánto se está haciendo el corte. Por ejemplo, aquí estoy cortando a 0.42 centímetros. Y veo que el área del cuadrado y el área del triángulo miden estas dos cosas. Y aquí el corte se hizo 21 centímetros. Entonces ya yo veo que el área del cuadrado es 0 y que el área del triángulo es 0.03. Cuando uno trabaja con este tipo de problemas, obviamente que los decimales GeoGebra los pierde. Uno podría ir por acá, por ejemplo, a la parte de propiedades, y en las partes de propiedades uno podría cambiarle esto a unas 5 cifras decimales para preservar valores significativos. Incluso le voy a cambiar el tamaño de letra para que ustedes lo aprecien mejor. Voy a cambiarle 20 puntos. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, lo único que hice fue irme a propiedades y aumenté la cantidad de decimales para que ustedes vean cuántos decimales se pierden o se mantienen con respecto al corte. Muy bien. ¿Qué decía el problema, chiquillos? ¿Qué es lo que hay que buscar? Para no perder el horizonte. A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Que el área del cuadrado. Era el área máxima Ajá. El área máxima. Y el de área. la mínima, dijo usted. Ajá. ¿De qué? Sería el área máxima del cuadrado, nada más. No, de las dos me parece que es. Muy bien. Entonces aquí debería ser una cajita de texto que me signifique cuánto es la suma de estas dos áreas. Y deberíamos visualmente ver dónde sucede pues ese corte. O dónde debería suceder el corte para que sea máxima y sea mínima. Bueno, yo aquí les voy a poner una cajita de texto. Y esta cajita de texto le vamos a poner suma de áreas. Yo quiero que la cajita me tire cuánto es la suma de las áreas. Entonces yo le pongo aquí suma de las áreas igual y aquí en esta versión, a diferencia de la versión 5, hay una opción que dice avanzado. En avanzado se despliega, en el caso de la versión 6, un símbolo de GeoGebra. Yo aquí puedo ver un montón de cosas que son los objetos que he construido. Entonces nosotros tenemos dos objetos, lado cuadrado y lado triángulo. Bueno, esos no son.
En realidad es área cuadrado y área triángulo. Entonces yo lo que quiero es que este texto me represente la suma de ambas áreas. Entonces aquí debería tocar, por ejemplo, área cuadrado y dentro de esta casilla le pongo suma y toco, por ejemplo, aquí el área del triángulo. Ok, mucho cuidado. Esta versión de GeoGebra, vean que me tiró dos casillas separadas. Entonces, a veces, al menos a mí me ha costado mucho. No sé cómo hacerlo. Pero yo lo que tengo que hacer con mucho cuidado es darle doble clic dentro de la casilla y tengo que escribir área triángulo, porque si no me las hace por separados. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es escribiendo los dos cálculos. Área triángulo más área triángulo más área cuadrado, perdón, aquí me equivoqué, área cuadrado, tal y como aparece en verde y en rojo, o bueno, una tendencia roja y abajo. Vamos a ver, área triángulo, área cuadrado, damos enter, no me tiró ningún error, y yo le voy a dar OK. Entonces, aquí, por ejemplo, Rayman puede visualizar la suma de esas dos áreas. Si yo le doy mueve, entonces podemos ver cómo el área va cambiando, ¿okay? Y sobre todo, yo puedo buscar o indagar dónde la suma de las áreas es máxima y es mínima. Una de las creencias, por esto uno simula este tipo de problemas, es que el corte tiene que ser 0 para producir el área máxima. Posiblemente, pero veamos a ver el comportamiento. ¿Será que 0.048 es el número más grande? ¿O tendremos otro número más grande, chiquillos, conforme voy moviendo el corte? Ahí lo voy moviendo. ¿Dónde se tiene el mayor valor posible? Conforme voy moviendo el deslizador. Y lo voy moviendo de nuevo. Estamos haciendo una exploración, por eso se llama resolución de problemas. ¿Dónde sucede o dónde encontramos aquí, si visualizan esto, el número más grande? Fíjense a ver. Traten de ver cómo me les va. Si ocupan que repita algo, con mucho gusto. Muy bien, chiquillos. ¿Qué opinan? ¿Dónde debo cortar la cuerda para que la suma de las áreas sea la más grande posible? Ahí lo voy manipulando. Lo voy manipulando. ¿Y dónde debería ser la más pequeña posible? Hay que apostar para ver qué se gana. Vamos a ver. ¿Qué dicen, chiquillos? Profe, bueno, por ahí donde tiene el mouse siempre empieza como con 2, 1, pero cuando llega, digamos, como al punto A, se hace muy, muy chiquitito. Cuando llega el punto A, ahí, ¿verdad? Ajá, se hace más pequeño, digamos. Tienen, ajá, y cuando se llegando como al punto B, se hace más grande. Exactamente. Ahora, fíjate en estos números, 0.02. No le ponga atención a los ceros, sino imagínese que es un 27 o un 2719. Cuéntame vos con respecto a eso. Si yo muevo el deslizador, ¿dónde encuentro el número más pequeño? 3000, vean que ahí hay 3092, 3024. ¿Cuál es el número más pequeño que ustedes pueden visualizar? Conforme yo voy moviendo el punto rojo. O sea que los valores oscilan hasta 6, hasta, eso es 6250. Y aquí Se ve tenemos, como un 26.000 algo, vamos. ajá, vos decís como por acá, ¿verdad? Uy, Ajá, más o menos como por ahí. uy, se hizo grande. Es que ahí hay un 28, un 27, un 27, un 27, 19, 27, 27 y volvió a subir como por acá, ¿verdad? Parece que anda la cosa. Sí, parece que es como el más chiquitito. No hay ningún problema. Miren, ahí lo que quiero que sepan, y sepas en tu caso, es que aquí es donde sucede que la suma o sea, debería cortar a 47 centímetros la cuerda, pareciera ser, ahorita lo hacemos más específico, para que la suma de las áreas sea la más pequeña. ¿Ok? Eso es como lo que creemos, ¿verdad? Eso es lo que creemos. ¿Y dónde debería cortar yo
para que el área sea más grande? Aquí donde encuentre el número más grande, chiquillos. ¿Será por acá? 4.811, 3.000, ¿dónde debería ser? Vamos a ver, ahí lo voy moviendo. ¿Dónde deberíamos cortar para que tenga el número más grande? Prefiero cerca del punto B y muy cerca del punto A y B se hacen como más grandes la zona de las áreas. Exactamente, exactamente. De hecho, la resolución al problema es que en realidad deberíamos hacer un cuadrado con el metro. Y con eso, a pesar de que no haya triángulo, pero logramos un objeto con el área más grande posible. Parece loco, ¿verdad? Porque deberíamos formar un triángulo. Pero bueno, matemáticamente hablando, pues aquí, más bien no hagamos un corte, sino que formemos con eso un cuadrado y yo voy a tener que una suma de área la más grande posible. Y bueno, cualquier otro valor, pues cerca de 1, ahí tenemos un triángulo despreciable, ¿verdad? Pero siempre logramos que las áreas sean más grandes posibles. Ahora ustedes miran, bueno, profe, pero es que aquí usted está moviendo hace rato, corte para arriba y para abajo, pero ¿cómo representamos nosotros eso de manera ideal? Aquí lo recomendable entonces es que en la vista gráfica, en la segunda vista gráfica, por eso la tengo por ahí, yo debería visualizar la función que construí antes en la pizarra. Alguien que me dicte la función, chiquillos, ¿cómo era? Que le puse esa función. Era x al cuadrado. ¿Sobre qué era? ¿Se acuerdan? El área del cuadrado con x y el área del triángulo. Era x al cuadrado sobre 16 Ajá, muy bien. Más más, ahora paréntesis, x menos, 1 menos x, perdón, al 1, cuadrado, raíz de 3. 1 menos x al cuadrado por raíz de 3. Ajá, todo eso sobre 36. Por raíz de 3. Ajá, y todo eso dividido entre 36. Ujú. Vamos a ver si es cierto. Bueno, parece que aquí tenemos la función. Miren, el 36 que yo dividiendo debajo del raíz de 3, pero no hay ningún problema por la conmutatividad. Ahora, vean qué fue lo que dijo Jorge, profe, es una cuadrática. Uy, qué emoción. Pero no me interesa toda la cuadrática. Recuerden que eso tiene un dominio. ¿Cuál era el dominio que nos interesaba de esta función, chiquillos? Nos interesa todos los reales. Recuerden, el corte va ¿de dónde? De 0 a... De 0 a 1. Muy bien, entonces el intervalo que nos interesa es este que está aquí, el intervalo de 0 a 1, pero yo no quiero el resto de la función. Entonces, un comando que tenemos por acá es que nosotros podemos escribir función y hay un comando que utiliza, veanlo aquí en pantalla, función extremo inferior, extremo superior. Yo voy a usar ese comando. Entonces, le vamos a dar enter a este comando. Cuando ella me pregunta por la función, en mi caso, a Rayman, la función se llama R. Entonces yo le pongo R y pongo por extremo inferior 0 y por extremo superior el 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? GeoGebra me dibuja esta función que se llama S en color naranja. La idea es que yo voy a ocultar la que está en color verde, porque no me interesa, y me voy a quedar con la función que solamente está en el intervalo de 0 a 1. Entonces, donde yo mueva corte, lo que yo quiero visualizar, lo que quiero que se den cuenta, es que aquí tengo la función cuadrática. Ustedes dirán, profe, eso está a escala, sí. Una opción que tenemos con GeoGebra es de reescalar los ejes para que se aprecien mejor los máximos y los mínimos. Entonces, si yo le doy un clic derecho al eje Y, yo puedo irme aquí donde dice eje Y y tengo una relación con el eje X y con el eje Y. Déjenme ver si era este. Ah, muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Si yo le doy clic derecho, le doy eje X y eje Y le doy la opción que dice 5 a 1, lo que hago es que contraigo el eje X para poder apreciar a escala cómo se ve esa función cuadrática. Entonces, la idea acá es que se observe adecuadamente dónde está el máximo y el mínimo de esa función. Aquí le dice escala pues de 1 a 5. Yo podría volver a darle clic al eje Y en el eje Y le puedo cambiar la escala de 10 a 1 para como comprimir más la función
y que se aprecie mejor dónde está el máximo y el mínimo. Muy bien. Entonces, chiquillos, ¿dónde está el mínimo de esa función? ¿Dónde está la parte más abajo? ¿En qué valor en X? Pareciera ser. ¿Entre qué valores? Podrían decirme ustedes. Ahí lo vamos. Está como entre el 0,02 y el 0,04. Bueno, pues es una opción, exactamente. ¿Y dónde está el máximo? En esa función de color naranja que se llama S. En... El valor más alto. Está como 0,07, algo así. No, todavía no. Ahí todavía es más alto, mira. En 1. Aquí, donde está la manita. Sí, sí, sí. En 1 es donde está el valor más alto. Entonces, pero vean que lo estamos haciendo visualmente. Yo quiero representarlo esto con la función de corte. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a colocar, la idea es esta. Voy a colocar un punto sobre la gráfica que se mueva con respecto a la función de corte. Es decir, que si el corte es de 0,36, pues ese 36 está representado aquí en el eje de las X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una forma de hacerlo. Voy a crear un punto. Voy a abrir paréntesis y ese paréntesis o ese punto va a ser lo siguiente. Vamos a ponerle, vamos a escribir aquí X, corte. También se puede hacer con el segmento Q. Entonces voy a agarrar la coordenada en X del corte. Perdón, no es corte. Era el punto Q. Vamos a agarrar Q, ¿verdad? Que es el que vale 0,36, coma, y lo que vamos a hacer es que voy a escribir, vean, en mi caso mi función se llama S. Entonces yo voy a escribir S paréntesis Q. Y entonces, observen que al hacer Q paréntesis S de Q, lo que estoy haciendo es construir un punto sobre la gráfica que ven en la vista gráfica 2. Le vamos a dar Enter y no se asusten. Vean que el punto desaparece, pero es que está por defecto en la vista gráfica 1. Entonces, si les pasa eso, yo les tengo que dar clic derecho, me voy a propiedades y en propiedades, yo le voy a pedir al objeto en la parte de avanzado que se manifieste en la vista gráfica 2 y le pido que desaparezca de la vista gráfica, incluso de la vista gráfica 3D. Entonces, eso sucede usualmente en las versiones de GeoGebra. Y observen que mi punto se llama J. Pero ahora, cuando yo manipulo corte, yo veo que el punto J también se manipula. Y entonces ya tenemos más claridad del comportamiento del corte para poder entender dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Igual, vean que esto es una simulación. Estamos simulando lo que es un problema y cómo se ve de manera algebraica y de manera funcional. Entonces aquí yo tengo el punto J que se llama corte. Este punto que está aquí también lo podemos renombrar. En vez de ponerle J, le puedo colocar visión del corte o visión del corte. No es el corte. Pongámosle aquí corte. Pongámosle corte y le vamos a poner un slash que significa área. Porque esta función que ustedes me acaban de dictar, bueno, no lo aceptan. Vamos a ponerle corte área. Entonces, esta función que ustedes me acaban de definir dice que si yo corto a 43 centímetros, me doy cuenta que las coordenadas de este punto, vamos a ver para que ustedes lo visualicen, en propiedades, aquí donde dice nombre y valor, entonces yo me doy cuenta, para que ustedes lo dimensionen, significa que a 43 centímetros el corte dice que la suma de las áreas es de 0,27. Claro está, 27 aquí está, que representa la suma de las áreas. Entonces, eso que estamos haciendo, chiquillos y chiquillas, es para que ustedes vean que donde yo corto, por ejemplo, a 12 centímetros, la suma de las áreas es 0,37. Pero a la hora de moverse sobre la función, podemos entender más claramente o clarificar dónde posiblemente esté el mínimo y dónde esté el máximo. Muy bien, ya estamos por terminar. Lo único que nos falta aquí para terminar esta simulación es describir o escribir una función que me permite encontrar el máximo y el mínimo. Y entonces, aquí lo tenemos. Para encontrar el mínimo, hay un comando en GeoGebra que dice mínimo. Y por ejemplo,
utiliza este comando que está aquí abajo, mínimo, función extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Yo le voy a dar clic. Bueno, aquí me dio un error en la entrada, no sé qué será. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale esa ventanita y no me ayuda. Si es que quedó una, sería mínimo. Sería aquí mínimo. Le vamos a poner el mínimo a la función S en el intervalo que va de 0 a 1. Vamos a ver si me lo calcula. Ocupa tilde. Bueno, ustedes traten de digitárselo. A ver si no les da problema. Voy a digitarlo por acá. Mínimo función S. Intervalo de 0 a 1. Ahí está. Ahí se los estoy dejando porque da problemas. Muy bien, entonces vean que aquí técnicamente ya me tira el mínimo. Lo mismo, el punto no se visualiza. Yo tengo que ir a GeoGebra, a la parte de avanzado, y pedirle que se manifieste en la vista gráfica 2. Entonces, bueno, eso hay que hacerlo siempre. Cosas que podemos hacer. Bueno, podríamos cambiar el color. Voy a ponerlo aquí de color azul, nada más para que se identifique muy claramente. Y ese punto, por ejemplo, se llama J. Entonces, ¿qué significa, chiquillos? Que cuando exactamente yo paso por el punto J, me doy cuenta que J, que también lo tengo por acá calculado en azul, dice que es de 0.43496. Entonces tengo que cortar a 43 centímetros para que el área, que es lo que tengo ahí visualizado con ustedes, sea la mínima, de 27.000, de 2.719. Bueno, es 0,02719 unidades. En este caso dijimos metros, bueno, pues metros cuadrados. Entonces, vean que aquí estamos simulando este problema. Ya sé que tengo que cortar a 43 centímetros para que la suma de las áreas sea la más pequeña. Y también sabemos que aquí encontramos que la suma de las áreas es la más grande posible. Con el comando ya no mínimo, sino con el comando máximo, ¿verdad? Entonces, ustedes también tienen un comando que se llama máximo y funciona exactamente igual que antes. F0, 0, 1. Bueno, y no me tiró más información, se quedó pegado. Muy bien, aquí ella genera un error, pero es porque el extremo o el máximo está en un extremo. Pero claro, ella no lo puede conceptualizar por los métodos numéricos que utiliza internamente. Muy bien, chiquillos, no sé si hay dudas, alguna pregunta sobre este problema. Hay más problemas asociados, pero en este me dilaté un poquito más para hacerlo con cautela y ustedes le ponen color y ahí les toca en portafolio hacer algunos para que lo tomen en cuenta. ¿Preguntas, dudas, chiquillos? Bueno, entonces estamos en contacto. Nos vemos, chicos y chicas. Sigue el grupo 6. Nos vemos el jueves igual virtual. Y estamos. Chao. Profe, pase ese Hola. documento ahí por el Telegram. ¿Este que hice? ¿Sí? Sí, claro que sí. Voy a guardarlo. Voy a dejar de grabar. Vamos a ver.